Queremos encontrar los intervalos para los que la función aumenta y disminuye, y también determinamos cualquier extrema relativo. Antes, una función está aumentando si x aumenta y una función está disminuyendo, si x aumenta y disminuye. Pero pienso que una manera más fácil de determinar dónde una función aumenta o disminuye es rastrear el gráfico de izquierda a derecha. Y a medida que rastreamos el gráfico que avanzamos, la función está aumentando. Si nos estamos moviendo hacia abajo, la función está disminuyendo. Entonces, si comenzamos a la izquierda o comenzamos aquí, al rastrear el gráfico de izquierda a derecha, aviso de cómo está haciendo hacia arriba, y por lo tanto el gráfico está aumentando, continúa aumentando hasta llegar a este point aquí. Vamos adelante y pare aquí por un momento. Este point representa un máximo relativo. Vamos adelante y encuentre las coordenadas de este punto. Las coordenadas serían: aviso de la pieza que solo destacamos. A medida que x aumenta la función y también aumenta. Y una vez que llegas a este punto de vista y comienzas a bajar el otro lado, nos estamos moviendo hacia abajo, y por lo tanto la función está disminuyendo en este intervalo. Para utilizar una disminución hasta llegar a este punto bajo aquí, que sería un mínimo relativo. Vamos adelante y encuentre las coordenadas aquí. Las coordenadas serían: a medida que avanzamos este punto bajo, observe cómo comenzamos a subir de nuevo, y por lo tanto, la función está aumentando en este intervalo. Nicotina utilizada para aumentar. Miramos esta región media solo por un momento, aviso a medida que x aumenta y disminuye, y esto es más formal porque decimos que la función está disminuyendo en este intervalo. Luego, otra vez, a medida que x aumenta en este último intervalo, y por lo tanto está aumentando. Aviso cómo cambia la función de aumento a disminución en x igual menos 2, y luego de disminuir a aumentar en x igual más 2. Lo último que se recuerda es que, a medida que avanza en el eje x, nos acercamos al infinito positivo. A medida que avanzamos, nos acercamos al infinito negativo. Ahora tenemos toda la información que debemos determinar dónde la función aumenta o disminuye, y lista cualquier extrema relativo. La función está aumentando de infinito negativo a menos 2, así que usamos intervalos en el eje x para determinar dónde la función aumenta o disminuye. Y no vamos a incluir menos 2 en el intervalo porque en menos 2 los cambios de función de aumentar a disminuir. Y es donde ocurre el máximo relativo. Bien, la función también está aumentando en el intervalo de 2 al infinito, otra vez. No incluye más 2 cuando la función está disminuyendo en el intervalo abierto de menos 2 a más 2. Este point representa un máximo relativo, que también podemos llamar máximo local. Y este punto bajo representa un mínimo relativo, que también podemos llamar a un mínimo local. Tanto el máximo local es igual al valor de la función o al valor y tan máximo local o máximo relativo es igual a 18 cuando x igual menos 2. Y el mínimo local o mínimo relativo es igual a menos 14. El valor de la función en el punto bajo en x igual más 2. Lo último que quiero mencionar es que se le pida que exprese sus intervalos utilizando desigualdades en lugar de la notación de intervalo. Vamos adelante y mostremos eso en caso. El intervalo del infinito negativo a menos 2 sería x es menos de menos 2, o el intervalo del 2 al infinito sería x es mayor que 2. El intervalo abierto de menos 2 a 2 puede escribirse como x es mayor que menos 2 y menos de 2. Y creo que vamos a seguir adelante y parar allí. Espero que hayas encontrado esto útil.